Título atractivo Ande arremete. Kerem en shock por declaración explosiva, el drama turco más caliente. Secretos íntimos revelados. Guión. Hola, amantes de las telenovelas y series turcas. Qué gusto tenerlos aquí una vez más, en nuestro canal donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más intensos que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales y que tiene a todos los fanáticos al borde del asiento. Sí, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que ha generado una supuesta declaración explosiva que involucra a dos de las figuras más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de que sigamos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis profundos, curiosidades, chismes jugosos y, por supuesto, nuestras opiniones sobre las series y los actores que nos roban el corazón. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar siempre presentes. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La verdad es que la supuesta declaración explosiva ha generado un debate intenso, con muchos fanáticos defendiendo a sus ídolos y otros tantos alimentando la polémica. Pero antes de entrar en los detalles del rumor, quiero recordarles un poco la trayectoria de Hande y Kerem, y cómo su romance, tanto en la ficción como en la vida real, los catapultó a la fama internacional. Porque, seamos honestos, más allá de su talento individual, la química que irradiaban juntos era innegable y un imán para los medios y, por ende, para el éxito. Y para entender mejor el contexto, vamos a hablar de algunas de las series que los lanzaron al estrellato y que nos han mantenido pegados a la pantalla. Empecemos, inevitablemente, con Senkal-Kapm. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico fenómeno global. El género es, obviamente, comedia romántica, con toques de drama ligero. La trama gira en torno a Eda Ylz, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se transforma en una relación llena de altibajos, malentendidos, momentos divertidos y, por supuesto, mucho amor. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer capítulo, y eso, sin duda, contribuyó al éxito arrollador de la serie. La gente no solo se enamoró de Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem como pareja en la vida real. Se crearon comunidades de fans alrededor del mundo que analizaban cada gesto, cada mirada, cada declaración pública en busca de pistas sobre su relación. Era una verdadera obsesión colectiva que alimentaba la popularidad de la serie y, por supuesto, la de sus protagonistas. Y aquí es donde entra el primer elemento clave de nuestra historia. Senkal-Kapm no solo fue una serie exitosa, sino que también fue el escenario donde nació un romance que traspasó la pantalla. Durante el rodaje, Hande y Kerem se enamoraron, y su relación se convirtió en el centro de atención de la prensa y de los fanáticos. Todo el mundo quería saber más sobre ellos, sobre sus planes, sobre sus sentimientos. La serie, por lo tanto, no solo se vendió por su trama, sino también por la historia de amor real que se estaba desarrollando detrás de cámaras. Los paparazzi los seguían a todas partes, las revistas del corazón les dedicaban portadas enteras y las redes sociales explotaban con cada foto o vídeo que se filtraba. Fue una verdadera locura mediática. Un dato interesante sobre la serie es que fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Además, la banda sonora de la serie también fue un éxito, con canciones que se convirtieron en hits en las plataformas digitales. Y por supuesto, el vestuario de Hande Erçel en la serie marcó tendencia, con muchas jóvenes imitando su estilo. Su influencia en la moda fue innegable y las marcas se peleaban por vestirla. Ahora bien, después del final de Senkal-Kapm, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los rumores sobre las causas de su separación han sido muchos y variados. Algunos dicen que fue por diferencias irreconciliables, otros que por presiones de sus carreras y otros, más osados, que por terceras personas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha dado una explicación oficial sobre lo que realmente sucedió.
Y esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Se hablaba de que las largas jornadas de trabajo y las exigencias de sus agendas profesionales habían desgastado la relación. También se rumoreaba sobre la presión de sus familias y representantes, que tenían diferentes visiones sobre el futuro de sus carreras. Y como no podía faltar, surgieron rumores sobre infidelidades y romances secretos con otros actores y actrices. La verdad es que al no haber una versión oficial, todo era posible. Y es aquí donde entramos de lleno en la supuesta declaración explosiva de la que les hablaba al principio. Según algunos medios de comunicación turcos, Hande habría hecho una declaración en una entrevista, donde supuestamente revelaba detalles íntimos sobre su relación con Kerem y sobre las razones de su ruptura. La declaración, al parecer, habría tomado por sorpresa a Kerem, quien se habría mostrado en shock al enterarse de lo que Hande habría dicho. Los titulares de las revistas gritaban a los cuatro vientos y las redes sociales ardían con mensajes de apoyo y de odio hacia ambos actores. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente Hande hizo esa declaración? ¿Y si la hizo, qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia, porque hasta el momento no hay ninguna fuente oficial que confirme la veracidad de la noticia. Todo se basa en rumores y especulaciones que circulan en las redes sociales y en algunos portales de noticias. No hay un vídeo de la entrevista, no hay una transcripción oficial, no hay nada que confirme que Hande realmente dijo lo que se le atribuye. Algunos de los rumores más escandalosos hablan de que Hande habría revelado que Kerem era demasiado controlador y celoso durante la relación. Otros dicen que habría confesado que nunca estuvo realmente enamorada de él, y que todo fue una estrategia publicitaria para impulsar la serie. Y los más maliciosos aseguran que habría revelado detalles sobre la vida íntima de Kerem que lo dejarían muy mal parado. De hecho, algunos fanáticos de Hande han salido a defenderla, argumentando que la noticia es falsa y que se trata de una estrategia para dañar su imagen. Otros, en cambio, creen que la declaración es real y que Hande tiene derecho a hablar sobre su experiencia. Lo cierto es que la polémica está servida, y el debate sigue abierto. La división entre los fans es palpable y se libra una verdadera batalla en las redes sociales. Pero más allá de este rumor específico, es importante recordar que tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras después de su separación. Y ambos han cosechado grandes éxitos en sus respectivos proyectos. Es importante destacar su profesionalismo y su capacidad para seguir trabajando y triunfando a pesar de las dificultades personales. Por ejemplo, hablemos de *** Bambaska Biri ***, la serie en la que Hande Erçel participó recientemente. Se trata de un thriller psicológico, un género muy diferente a la comedia romántica que la catapultó a la fama. En esta serie, Hande interpreta a Leyla Hadid, una joven fiscal que se cruza en el camino de Kenan Öztürk, un famoso periodista con un trastorno de personalidad múltiple. Es un cambio radical en su carrera y una muestra de su ambición por explorar nuevos horizontes. La serie explora temas como la identidad, la salud mental, la justicia y la venganza. Es una serie mucho más oscura y compleja que Senkalkam, y le permite a Hande mostrar una faceta diferente de su talento actoral. La serie, aunque no tuvo el mismo impacto global que Senkalkam, fue muy bien recibida por la crítica y por el público turco. Demuestra la versatilidad de Hande y su capacidad para asumir roles más desafiantes. La elección de este tipo de papeles también demuestra que Hande está buscando distanciarse de la imagen de chica dulce que la caracterizó en sus primeros trabajos. Quiere ser vista como una actriz seria y respetada, y está dispuesta a asumir riesgos para lograrlo. Un dato curioso sobre esta serie es que Hande tuvo que someterse a un entrenamiento especial para interpretar a una fiscal. Tuvo que aprender sobre leyes, procedimientos judiciales y técnicas de interrogatorio. Además, la serie fue filmada en locaciones reales en Estambul, lo que le da un toque de autenticidad y realismo. El esfuerzo y la dedicación de Hande por prepararse para el papel son evidentes y se reflejan en su actuación. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha estado trabajando en nuevos proyectos. Uno de ellos es una película de acción llamada ***Eflatun ***, donde interpreta a un hombre con una misión peligrosa. Aunque esta película no ha generado el mismo revuelo mediático que Senkalkam, demuestra que Kerem también está dispuesto a asumir riesgos y a explorar diferentes géneros. Quiere demostrar que no es solo una cara bonita y que tiene el talento y la capacidad para interpretar papeles más complejos y exigentes. Además de sus proyectos actorales,
Kerem también se ha convertido en un activista social. Ha participado en campañas a favor de los derechos de los animales, del medio ambiente y de la igualdad de género. Esto demuestra que Kerem es una persona comprometida con su comunidad y que utiliza su fama para generar un impacto positivo en el mundo. Es una faceta de su personalidad que a menudo se pasa por alto, pero que es importante destacar. Otro proyecto importante de Kerem es su participación en la serie ***Gunness y Beklerken ***. Aunque esta serie es anterior a Senkalkapm, es importante mencionarla porque fue uno de los primeros trabajos que le dio reconocimiento en Turquía. La serie del género drama juvenil cuenta la historia de Demet, una madre soltera que se muda a Estambul con su hijo Zeynep para empezar una nueva vida. En la serie, Kerem interpreta a Kerem Sayer, un chico rebelde y problemático que se enamora de Zeynep. La serie explora temas como la amistad, el amor, la familia y la superación personal. Es una serie muy emotiva y conmovedora que le permitió a Kerem mostrar su talento actoral y conectar con el público juvenil. Un dato curioso sobre esta serie es que fue una de las primeras series turcas en abordar temas como el bullying y la violencia escolar. Además, la banda sonora de la serie también fue un éxito con canciones que se convirtieron en himnos para los jóvenes. Volviendo a la supuesta declaración explosiva, la realidad es que hasta que no haya una confirmación oficial, todo son rumores y especulaciones. Y es importante tener cuidado con la información que consumimos y compartimos, especialmente en las redes sociales. A veces es fácil dejarse llevar por el morbo y el chisme, pero es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Debemos ser responsables con lo que decimos y escribimos, y evitar contribuir a la difusión de noticias falsas o dañinas. En resumen, el drama turco sigue más caliente que nunca. Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Su romance, aunque terminado, sigue generando pasiones y polémicas. Y sus carreras, por separado, siguen cosechando éxitos y desafíos. Ambos son talentosos y ambiciosos, y tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Creen que Hande realmente hizo esa declaración? ¿O se trata de un simple rumor? ¿Qué creen que realmente pasó entre ellos? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Queremos saber si son @Team Hande o @Team Kerem, o si simplemente quieren que ambos sean felices y sigan triunfando en sus carreras. Y antes de despedirnos, les recordamos que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Que tengan un día lleno de amor, drama y muchas series turcas. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. O quizás no. Ese es el misterio.